estamos siguiendo muy de cerca cómo está el Producto Bruto Interno de toda la eurozona a propósito de lo que vienen sufriendo los europeos, primero por la pandemia, por la mala gestión de los políticos de la pandemia, y en segundo término porque después de la pandemia, ¿qué se vino? La guerra de Ucrania, un lugar donde la eurozona se vio en algún momento obligada a colaborar con los ucranianos en este conflicto, y esto ha generado las dos cosas que les acabo de mencionar, un desequilibrio no solamente en las cuentas fiscales de la eurozona, sino también en los niveles de inflación, ¿no? Nunca antes vivido en la historia, digamos, de los europeos. Resulta que el Producto Interior Bruto, que están siguiendo muy de cerca los europeos en toda la eurozona, ¿no?, creció, escuchen ustedes el crecimiento, ¿no? 0,1%, es casi prácticamente decir que no creció nada, 0,1%, esto en el segundo trimestre del año. Es decir, 2 décimas menos de lo estimado en agosto por Eurostat, debido a la revisión a la baja del crecimiento económico, por ejemplo, en Irlanda e Italia, en ese mismo periodo. Es decir, lo que hacen para calcular el Producto Bruto Interno, el crecimiento o no de este indicador, es medir todos los países. Supuestamente, por los números bajos, digamos, de Irlanda y de Italia, es que esta eurozona, digamos, tuvo este crecimiento que es prácticamente nada, ¿no? 0,1%. Ahora, en el bloque, la mejora de los datos, por ejemplo, para Polonia, cuyo PBI cayó 2,2% en lugar de 3,7%, que es lo que habían calculado, compensó el empeoramiento en Irlanda, del que recién les hablaba, donde el crecimiento se situó en 0,5% frente al 3,3% del cálculo previo. Es decir, todos calculaban que les iba a ir peor en realidad. Y no es que les está yendo positivo, sino que no se decreció tanto. Ese es el titular. ¿Y cuál es la cuestión aquí que hay que saber analizar? ¿Y por qué están estos datos? ¿Por qué se persiguen tan de cerca, ¿no? Sobre todo para los analistas políticos en esta parte del mundo. Porque Europa, por ejemplo, en todo el año 2022, estimativamente, ha enviado cerca de 19.000 millones de euros a Ucrania en asistencia financiera. Y esto genera este desequilibrio del que yo les estoy hablando, ¿no? Y hay muchos europeos que empiezan a preguntarse, esto pasaba en el 2022, pero ya en el 2023 empiezan a estar muy en desacuerdo de seguir enviando estas ayudas financieras y humanitarias a Ucrania, porque es una guerra que no termina, ya es una guerra de desgaste, acá va a terminar ganando el que más aguante, y los europeos no tienen ganas de seguir financiando una guerra donde los únicos que pierden son ellos. Otro dato interesante, los países que más aportan a la guerra para los ucranianos son Polonia, por sus intereses geopolíticos, desde ya, Polonia quiere quedarse con parte de Ucrania. Alemania que es la fábrica de toda Europa, es todo un símbolo eso, y Francia. Tal vez por el hecho y por otras cuestiones, es que al presidente Macron los franceses no terminaban de abuchearlo en su presentación en el Mundial de Rugby que ha sido por estos días en Francia. Y el último dato, en el año 2023, ya en cuanto a asistencia humanitaria, la eurozona envió a Ucrania 733 millones de euros. Por eso les digo que cuando todos estos números persistentemente están a la baja, empieza la sociedad europea a presionar a sus políticos para que el dinero se quede en casa y se pueda reestructurar la economía local en cada uno de los países de la eurozona.